Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella lo obligó a tocar el piano, pero su genio silenció a toda la sala. El restaurante La Gran Obra no era solo un lugar para comer. Era un templo de refinamiento, un santuario reservado para los poderosos. Ubicado en la última planta de un rascacielos acristalado con vistas a Central Park, ofrecía una vista impresionante de las luces de Manhattan. En su interior, todo rezumaba exceso controlado, columnas de mármol italiano con vetas doradas, de la alfombras persas suaves bajo los pies, lámparas de araña de cristal de Baccarat suspendido a una altura de más de 5 metros, y paredes de roble oscuro decorado con obras de arte contemporáneo de valor no reconocido. Los camareros se deslizaban en silencio entre las mesas cubiertas de un blanco puro, como elegantes fantasmas, acostumbrados a no cruzar la mirada con nadie por mucho tiempo. La gente no venía solo a cenar. Venían a afirmar un punto simple, pero despiadado: estoy en la cima. ¿Y tú? Esa noche todo brilló aún más. Gala benéfica, oficialmente en apoyo a la educación artística en barrios desfavorecidos, reunió a las élites de la costa este. En realidad, era un teatro social donde todos acudían a exhibir su influencia, su red de contactos y sus millones. Las conversaciones giraban en torno a fusiones corporativas, reformas fiscales, islas compradas en la costa mediterránea y, a veces, en la periferia, los niños a los que decían estar ayudando. En el centro de una de las mesas más destacadas se encontraba Madison Whitmore. La única hija de Harrison Whitmore. Madison, una magnate petrolera tejana, había crecido rodeada de lujos como otros en el aire. Rubia platino, labios rojos como la sangre, mirada afilada como una cuchilla. Su vestido, Chanel a medida un negro intenso, revelaba un collar de diamantes antiguos. En su muñeca brillaba un reloj Cartier cuyo precio equivalía al salario anual de un profesor de secundaria. Dominaba su mesa con cruel facilidad. Su voz se oía con fuerza. Su burla era mordaz. Alternaba entre comentarios mordaces sobre los vestidos de otras mujeres, chistes elitistas sobre los pobres neoyorquinos del metro y comentarios mordaces sobre el personal del restaurante. Sinceramente, el champán está tibio. Necesito hablar con alguien. ¿De qué sirve fingir que nos importan los pobres si ni siquiera podemos servir adecuadamente a los ricos? Risas a su alrededor. Servil. Hipócrita. Le encantaba. Es en este momento que Elijah Turner entró en el aura ardiente de esta mesa. 32 años, alto, delgado, de piel morena, figura recta a pesar de las largas jornadas de trabajo. Llevaba el pelo corto, sus rasgos serenos, pero su mirada, aunque baja, delataba una intensa concentración. Vestía el uniforme negro del Gran Opus como una armadura, chaqueta a medida, camisa blanca impecable, guantes blancos que parecía casi demasiado noble para llevar platos. Caminó en silencio, bandeja en mano, hacia Madison. Con un gesto ágil, colocó delante de ella un plato finamente decorado, filete de lenguado con trufa negra, puré de chiribía y espuma de lima. Él estaba a punto de irse, pero ella no se movió. Ella lo miró fijamente. Su sonrisa se ensancha, burlona, casi juguetona, pero de un juego peligroso, el del depredador que acaba de oler su presa. Espera un segundo. Madison Whitmore entrecerró los ojos, con la mirada fija en las manos de Elijah, como si acabara de descubrir una curiosidad exótica. Ladeó la cabeza, y su sonrisa se transformó en una fría ironía. Tus manos son demasiado delgadas para un camarero. ¿Eres pianista o algo así? Elías se detuvo en seco. La bandeja en su mano de repente se sintió más pesada. Se quedó allí un momento, con las palabras atrapadas entre su garganta y su deber de confidencialidad. Un breve silencio reinó en la mesa. Sintió unas miradas fijas en él como focos, y un escalofrío desagradable le recorrió la espalda. Entonces, con calma, con la voz firme de quien ha aprendido a sobrevivir sin defenderse, respondió. Estudié piano una vez. No dijo nada más. Su respuesta fue breve, modesta, casi invisible. Sabía que en ese tipo de lugar, cualquier palabra de más era un error. Pero la declaración tuvo el efecto de una chispa. Una carcajada inmediata estalló, demasiado fuerte, demasiado teatral, de un hombre sentado a la izquierda de Madison, un magnate inmobiliario cuyo reloj de oro brillaba tanto como su ego. Un camarero pianista. Nueva York siempre nos sorprende.
Madison soltó una carcajada más refinada, controlada, casi cruel. Se giró hacia sus invitados, con los brazos medio levantados, como si estuviera a punto de dar un espectáculo. ¡Qué maravilla! Damas y caballeros, tenemos un artista entre nosotros. Y ahí mismo hay un piano. Señaló con gracia el gran piano de cola negro, instalado cerca del ventanal, bajo un haz de luz tenue. Allí estaba, sin usar, casi olvidado por los músicos profesionales que a veces amenizaban las reuniones sociales. Adelante, Ylaiche. Muéstranos lo que puedes hacer. Haznos soñar. Sus palabras fluían como miel envenenada. No era una invitación. Era una orden oculta. Una distracción improvisada. Una forma de desarraigarse de la propia dignidad para ofrecerlo como forraje a gente que se sentía superior a él, simplemente porque estaban cenando en una sala dorada. Quería que él hiciera el ridículo. Como un sirviente en una película antigua. Ylaiche sintió que se le tensaba la mandíbula. Por un instante, la necesidad de decir que no, de darse la vuelta, de tirar el delantal, le cruzó la mente como una cuchilla. Pero cambió de opinión. Sabía lo que le costaría. El despido inmediato. Quizás incluso la ira del dueño, que veía cada noche como un ballet perfecto donde todo debía permanecer fluido, educado y silencioso. Y entonces, en lo más profundo de él, una voz más vieja, más íntima, susurró una verdad inesperada. Quizás no fue una humillación. Fue una oportunidad. No por ella. No por la mesa. Sino por él mismo. Entonces Ylaiche asintió lentamente. Colocó la bandeja en una consola cercana, en silencio, ante la mirada curiosa y ya divertida de los invitados. Sus pasos resonaron levemente en el suelo de mármol. Cruzó la sala lentamente, con la cabeza erguida, la espalda recta y las manos enguantadas a los costados. Al acercarse al piano, el murmullo de la conversación se desvaneció. Se oían susurros y risitas. Algunos lo filmaban discretamente. Otros esperaban un momento incómodo y lastimoso, unas notas torpes. Llegó frente al instrumento. A Steinway y Sons lacado en negro, a juego. Se sentó sin prisa. No miró la habitación. Cerró los ojos. Colocó sus dedos sobre las teclas. Y jugó. No era solo una pieza musical. Fue un llorar desde el alma, y canción silenciosa que las palabras jamás podrían contener. Era la historia de una vida comprimida en la emoción de las teclas, liberada en un instante. Ylaiche tocaba como quien respira tras una larga apnea. Como un hombre al que nunca se le permitió existir plenamente, y que, de repente ya no espera permiso. Sus dedos bailaban con una facilidad sobrenatural. No leía ninguna partitura. Él dijo su música tenía la elegancia de Chopin, la profundidad de Rachmaninoff, pero también la identidad conmovedora de un jazz nacido en los oscuros callejones de Harlem, esta música que llora y resiste, que cura y eleva. Cada nota llevaba el peso de sus silencios acumulados los años pasados siendo ignorado, infravalorado, reducido a una función, nunca a una historia. Era la ira contenida de un niño al que se le decía que se quedara en su lugar. Era la ternura de un hijo tocando para su madre enferma en un piano viejo y desafinado. Era la belleza pura de un hombre negro transformando el dolor en luz. La sala, al principio curiosa, se volvió atenta. Luego, silenciosa. Los cubiertos dejaron de tintinear. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco. Las copas de champán permanecieron suspendidas en las manos. Los camareros se detuvieron a mitad de camino, como congelados en una pintura viviente. El jefe de camareros, habitualmente obsesionado con la perfección del servicio, se apoyó en la pared, con la boca entreabierta. Incluso aquellos que nunca habían escuchado realmente música clásica sintió en el fondo, sin entender escalas ni tonos, reconocieron una verdad universal, el sufrimiento. La esperanza. ¿La humanidad? Y en el centro de esta habitación que se ha convertido en un santuario, Ylaiche Turner, un simple camarero con guantes blancos, reescribió en silencio su propia leyenda. Sentada en su mesa, Madison Whitmore ya no sonreía. Su rostro se había congelado. Sus rasgos se tensaron. Una mano agarraba el pie de su copa de champán. Sus ojos, inicialmente burlones, se habían entrecerrado, delatando una nueva inquietud.
Ella ya no era la dueña del juego. En pocos minutos, el hombre al que ella había querido humillar se había levantado muy por encima de ella, sin decir una palabra, sin insultarla, sin responder a su desprecio. Había hecho lo que ella no entendía, él había trascendido. Ella, que creía poder comprarlo todo, controlarlo todo, se encontró siendo espectadora de un poder que ninguna fortuna concede. Grandeza sin disfraz. El genio sin pedigrí. Luego vino la última nota. Una respiración larga. Suspendida. Como si el piano mismo contuviera la respiración. Y Laiche no se movió de inmediato. Sus manos permanecieron sobre las teclas un instante. Mantuvo los ojos cerrados, absorto en un mundo que nadie podría arrebatarle jamás. Finalmente, levantó los párpados. Lentamente. Se puso de pie. Se ajustó los guantes. Y sin una reverencia, sin una palabra, sin una mirada a la habitación, se dio la vuelta y volvió tranquilamente a la cocina. Había venido en silencio. Se iba como un rey. Y entonces se escuchó un ruido inesperado detrás de él. Una silla se apartó. Luego otra. Luego otra. Toda la sala se puso de pie como hechizados. No una ovación social automática. No una ovación de pie sincero. Profundo. Visceral. Los invitados, que normalmente no aplaudirían a nadie sin un título oficial, se pusieron de pie, aplaudiendo, a veces con lágrimas en los ojos. Hombres poderosos, mujeres arrogantes, críticos hastiados. Todos unidos por algo más grande que ellos mismos, la verdad de un hombre que acababa de recordarles que estaban vivos. Y en medio de todo esto Madison Whitmore, congelado, incapaz de levantarse. Ella había venido a gobernar una habitación. Esa noche, ella asistió a una coronación, pero no era suyo. Cuando se disponía a cruzar la discreta puerta que daba a las cocinas, tratando de encontrar las sombras después de haberlo deslumbrado la luz, y Laiche Turner escuchó pasos apresurados detrás de él. «Señor Turner». Se giró, ligeramente sorprendido. Una figura esbelta se acercaba rápidamente, visiblemente sin aliento, pero decidida. Traje negro, corbata sencilla, mirada penetrante tras unas gafas finas. El hombre le tendió la mano, sus ojos brillaban de emoción. «Lamento interrumpirte así. Mi nombre es Daniel Everett, dirijo la Orquesta Filarmónica de Nueva York». Y Laiche asintió levemente, aún contenido. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, con respeto, con admiración. «Lo que acabas de tocar», Daniel buscó las palabras, con las manos temblorosas, no solo fue hermoso. Fue vivo. Real. No solo tocó música. Transformó esa sala en una catedral. Vi a gente llorar, señor Turner. Y yo también me conmoví. Profundamente. Y Laiche bajó la mirada un instante, inquieto. Una parte de él quería creer en ese momento. Otra parte seguía recelosa, por reflejo, por experiencia. Daniel sintió el silencio y continuó suavemente. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» Y Laiche lo miró lentamente. Su voz, al responder, era tranquila, pero cargada de recuerdos. «En Harlem. Tenía 9 años. Mi madre era enfermera. Trabajó día y noche durante meses para regalarme un viejo piano vertical que encontró en una tienda de segunda mano. Estaba destartalado, algunas teclas no funcionaban. Pero para mí, era un tesoro». Hizo una pausa, su mirada se perdió en un fragmento de infancia. «Luego aprendí por mi cuenta. Durante el día, repartía la compra. Por la noche, me sentaba a jugar. Cada vez que pulsaba una tecla, olvidaba todo lo que me dolía. Era mi forma de respirar». Daniel lo escuchó fascinado. Se dio cuenta de que este joven no intentaba impresionar. Hablaba como uno solo confía un secreto. «Tienes un don, Laiche. Lo que hiciste esta noche no es algo que puedas enseñar. Nació en ti. Es excepcional. Invaluable». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó con gravedad. «Aquí está mi dirección. Te quiero en mi estudio el lunes a las 9 de la mañana. No para una prueba. No para una clase. Para empezar.
Tu lugar no está detrás de un decorado. Tu lugar está en un escenario. Delante de orquestas. Delante del mundo. Y Laiche guardó silencio un momento. Miró el mapa y luego a Daniel. Una emoción sorda lo invadió, incontrolable, poderosa. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veían? ¿De verdad? No como empleado, no como un buen tipo, sino como un ser excepcional. Un músico. Un hombre con un corazón ardiente. Sus labios temblaron levemente, pero se recuperó. Respiró hondo. Gracias, señor Everett. De verdad. Allí estaré. Daniel sonrió. No era una sonrisa mundana. Era una sonrisa genuina, casi de alivio. Perfecto. Nos vemos el lunes entonces. Y Laiche, añadió antes de marcharse, prepárate. Tu vida está a punto de cambiar. Y Laiche miró el menú largo rato. Los sonidos de la cocina al otro lado de la puerta parecían lejanos, casi irreales. Acababa de cruzar una frontera invisible. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que su futuro ya no estaba encerrado dentro de las paredes de esta habitación, pero abierta, inmensa, infinita, como una partitura todavía en blanco, lista para ser escrita. 2 años después, Lincoln Center, Nueva York. Gran sala de conciertos del Lincoln Center brillaba como una joya bajo las 1000 luces tenues que caían en cascada desde los balcones superiores. Los sillones rojos estaban todos ocupados, taquillas cerradas, durante varias semanas. El nombre en mayúsculas del cartel de la entrada no dejaba lugar a dudas, y Laiche Turner recital de piano solo. El público de esa noche no solo estaba compuesto por melómanos exigentes. Había críticos de renombre, artistas famosos, mecenas influyentes y estudiantes de música de todo el país. Y también, una multitud de personas que, conmovidas por la historia de un excamarero convertido en virtuoso, habían hecho fila bajo la lluvia para estar allí. En el escenario, un Steinway negro brillante, aún así, listo. Esperando el toque de un maestro. Entonces la luz se apagó. La habitación contuvo la respiración. Y Laiche Turner entra. Un traje sobrio, sin extravagancias. Su porte era digno, sereno, casi sagrado. Hizo una breve reverencia y luego se sentó al piano, sin buscar la mirada del público. No vino a seducir. Vino dar. Cuando puso sus manos sobre las teclas, el silencio se volvió religioso. Y jugó. Ya no era el chico de Harlem que se debatía con un teclado destartalado. Ya no era el camarero humillado por una sonrisa demasiado generosa. Ya ni siquiera era el hombre salvado por una oportunidad. Fue un maestro de su arte, un mensajero de emociones. Tocaba como quien respira la vida misma. A través de los sonidos que tejía, Laiche convocó el recuerdo de su madre las noches frías sin calefacción, los sueños prohibidos que había acunado en los pasillos de la cocina. Pero también ofrecía la belleza de un triunfo sin venganza, de una luz nacida del silencio. La habitación estaba vibrando, algunos lloraron en silencio. Otros cerraron los ojos, como para escuchar mejor con el alma. En el primera fila, derecha, una mujer sentada erguida no le quitaba los ojos de encima. Madison Whitmore. Todavía elegante. Todavía rica. Pero esta vez, su rostro no mostraba desprecio, ni orgullo, ni ironía. Justo, silencio. Un silencio turbado. 2 años antes, lo había llamado al piano como quien llama a un sirviente. Se había reído al pensar que era torpe y ridículo. Pero esta noche, este mismo hombre llenó una habitación donde ella misma era solo una espectadora entre otras. Y en esta habitación ya no había ninguna jerarquía, solo había la verdad del arte, y un hombre que lo encarnaba. Cuando Elías tocó la última nota, larga y profunda como una oración al mundo entero, no se movió inmediatamente. Se quedó allí un momento, con los dedos aún sobre el teclado. Como si escuchara música que solo él podía oír. Entonces levantó la cabeza. Se puso de pie. E hizo una reverencia. La habitación explotó. Aplausos atronadores, una ovación de pie inmediato, unánime, infinito. La gente se puso de pie al unísono. Algunos gritaron, bravo, a todo pulmón, otros se quedaron allí con lágrimas en los ojos, sin poder hablar.
Los críticos más severos se levantaron primero. Los músicos profesionales lo aplaudieron como quien saluda a un igual. Y en este mar de rostros asombrados nadie miraba a Madison Whitmore. Ella, eso era lo que solían escuchar en cada habitación a la que entraba, era invisible. Esa noche el foco de atención no era para ella. Ella no recibió ningún aplauso. Pero Elías los tenía todos. Y con cada aplauso, con cada grito sincero, era más que un artista aclamado. Era un hombre que nunca había dejado de creer, a pesar de todo un hombre al que habían intentado reducir, pero que en lugar de defenderse, había trascendido. Y esto es precisamente lo que marca la diferencia entre el poder y la grandeza.